Bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie de crímenes impactantes. En esta ocasión, nos adentramos en los casos más escalofriantes de la historia. No te lo pierdas. Anne Spencer, la atacante escolar. El 29 de enero de 1979, Brenda Anne Spencer, una joven de 16 años, abrió fuego contra la escuela primaria Grover Cleveland, en San Diego, California, matando a 2 personas e hiriendo a 9, 8 de ellas niños. Este evento trágico conmocionó a la nación y llevó a Spencer a ser conocida como la atacante escolar. Spencer vivía en una casa frente a la escuela y el lunes por la mañana, ella disparó desde una ventana de su habitación con un rifle semiautomático calibre 22. El director de la escuela, Burton Rack, de 53 años, y el conserje Mike Suchard, de 56 años, murieron en el tiroteo. Los niños heridos tenían entre 6 y 14 años. Cuando la policía llegó a la casa de Spencer, ella se atrincheró en su habitación durante varias horas antes de entregarse. Durante el enfrentamiento, un periodista le preguntó por qué había disparado contra la escuela, y ella respondió: «No me gustan los lunes. Esto enmarca mi día». Esta respuesta frívola y sin emociones causó aún más conmoción y horror en la opinión pública. Durante su juicio, la defensa de Spencer argumentó que ella tenía problemas mentales y había sufrido abuso físico y emocional por parte de su padre. Sin embargo, el fiscal argumentó que Spencer había planeado el ataque cuidadosamente y sabía lo que estaba haciendo. En abril de 1980, Spencer fue declarada culpable de 2 cargos de asesinato y 9 cargos de asalto con un arma mortal. Fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Jesse Pomeroy, el demonio infantil de Boston, Jesse Pomeroy, nació en 1859 en Massachusetts, Estados Unidos. Desde muy pequeño mostró signos de conducta violenta y agresiva. A los 12 años comenzó a atacar a otros niños más pequeños que él, tanto niños como niñas, a quienes golpeaba y maltrataba físicamente. Sus padres intentaron controlarlo, pero sus acciones continuaron empeorando. En 1871, Pomeroy fue arrestado por primera vez por agredir a 2 niños. Fue declarado culpable y enviado a un reformatorio, pero pronto fue liberado bajo la custodia de su madre. Sin embargo, sus acciones violentas no cesaron y continuó atacando a otros niños. En 1874, Pomeroy cometió su primer asesinato. Mató a un niño de 4 años llamado Horace Millen, después de haberlo torturado y mutilado. Luego, en marzo de ese mismo año, asesinó a una niña de 10 años llamada Katie Curran. Ambos cuerpos fueron encontrados con signos de abuso físico y sexual. La policía pronto sospechó de Pomeroy, quien fue arrestado y acusado de los 2 asesinatos. Durante el juicio, se presentaron pruebas que demostraban su obsesión por la violencia y la tortura, incluyendo una colección de cuchillos y un cuaderno con dibujos explícitos de torturas. A pesar de tener solo 14 años en el momento de los asesinatos, Pomeroy fue juzgado como un adulto y encontrado culpable de ambos crímenes. Fue sentenciado a muerte, pero su sentencia fue conmutada a cadena perpetua debido a su edad. Eric Smith, el niño con lentes. El 2 de agosto de 1993, Eric se encontró con Derrick Robbie en un parque cercano a su casa. Derrick era un niño tímido y pequeño para su edad, y Eric lo llevó a un área boscosa cercana. Allí, Eric golpeó a Derrick con una piedra, lo estranguló y lo sodomizó con una rama. Después de cometer el asesinato, Eric regresó a su casa y continuó con su día como si nada hubiera pasado. La policía encontró el cuerpo de Derrick al día siguiente y rápidamente sospecharon de Eric como el principal sospechoso. Fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Durante el juicio, los fiscales argumentaron que Eric había planeado el asesinato con anticipación y que había actuado con una crueldad extrema. La defensa de Eric argumentó que tenía problemas mentales y que había sufrido abusos y negligencia por parte de sus padres. Finalmente, Eric fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado a una pena máxima de 9 años en un centro de detención juvenil. Sin embargo, debido a su comportamiento violento y su falta de progreso en el tratamiento, fue trasladado a una prisión para adultos cuando cumplió 21 años. Yalisa Bustamante, la asesina adolescente. Jodi Alisa Bustamante es una asesina convicta que cometió un crimen atroz cuando era adolescente.
El 21 de octubre de 2009, Bustamante, quien entonces tenía 15 años, asesinó a su vecina de 9 años, Elizabeth Olten, en su ciudad natal de St. Martins, Missouri. Bustamante había planeado el asesinato durante algún tiempo y había cavado una tumba poco profunda en su patio trasero para enterrar el cuerpo de Elizabeth. El día del asesinato, Bustamante invitó a Elizabeth a su casa y la llevó a su habitación, donde la estranguló hasta matarla con sus manos desnudas. Luego, llevó el cuerpo de Elizabeth afuera y la enterró en la tumba que había cavado. Después del asesinato, Bustamante asistió a la iglesia y actuó como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la madre de Elizabeth denunció su desaparición y la policía comenzó a investigar. Pronto sospecharon de Bustamante y la interrogaron. Durante el interrogatorio, Bustamante confesó el asesinato y llevó a la policía al lugar donde había enterrado el cuerpo de Elizabeth, Joshua Phillips, el chico de al lado. En julio de 1998, la madre de Joshua, Marnie Phillips, desapareció misteriosamente. Joshua le dijo a la policía que su madre se había ido de la casa después de una discusión y que no sabía dónde estaba. Durante semanas, la policía y la comunidad buscaron a Marnie sin éxito. Un día, mientras Joshua estaba fuera de la casa, su padre decidió investigar una mancha sospechosa en el piso de la habitación de su hijo. Al quitar la alfombra, descubrió una escena espantosa. El cuerpo de Marnie estaba enterrado debajo del piso, cubierto con una capa de cemento. La autopsia reveló que había sido golpeada y apuñalada varias veces. John Venables y Robert Thompson, los infames asesinos de Bulger. El 12 de febrero de 1993, Venables y Thompson se ausentaron de la escuela y se dirigieron a un centro comercial local, donde se encontraron con James Bulger, quien había sido dejado solo por un momento por su madre. Los dos niños se llevaron a James del centro comercial y lo condujeron a través de la ciudad durante varias millas hasta un ferrocarril en desuso. Allí, lo torturaron brutalmente, golpeándolo con ladrillos, barras de hierro y pintura azul. Finalmente, dejaron el cuerpo de James en las vías del tren, donde fue cortado por la mitad por un tren en movimiento. En noviembre de 1993, Venables y Thompson fueron declarados culpables del asesinato de James Bulger y sentenciados a 8 años de prisión. Debido a su edad, fueron enviados a centros de detención juvenil en lugar de prisiones para adultos. En 2001, ambos fueron liberados bajo nuevas identidades y supervisión estricta. Sin embargo, en 2010, Venables fue devuelto a prisión después de ser acusado de poseer pornografía infantil. Desde entonces, ha sido encarcelado varias veces más por cargos similares. Thompson, por otro lado, ha permanecido en libertad y su nueva identidad sigue siendo desconocida para el público. Comparte este video si crees que es importante generar conciencia sobre este tipo de sucesos. Hasta la próxima, nos vemos en otro video.